Por mucho tiempo creí que mi pasado me definía, que mi pasado me decía quién yo era, por lo tanto no tenía salvación, no tenía otra manera y lo que yo había vivido, eso hacía parte de quién yo era. Hay alguna parte en la cual puede tener algo de razón, pero realmente no. ¿Será que sí o será que no? Bueno, eso es lo que vamos a ver en este podcast de Pausa Divina. Me da un gusto y un placer tenerte nuevamente aquí en este canal y en este podcast, escuchándolo todos los lunes. Siempre hay un nuevo episodio. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Nina Gutiérrez y aquí te comparto un poquito de mí, hablo un poco con mi corazón y también te doy algunos tips donde puedes tú agarrar y empezar a cambiar y transformar tu vida, así como yo lo he hecho. Iniciamos con este pensamiento que muchas veces lo hemos traído y lo hemos cargado. Mi pasado me define. Yo fui una de esas. Yo tuve un tiempo en donde creía que mi pasado era definido por aquello que había vivido, que eso me hacía y me demostraba mi identidad. Todo aquello que yo había hecho que no estaba bien, aquello que algunos me decían quién yo era en mi pasado y lo cargaba porque simplemente vieron una escena de mi vida pasada y me catalogaron por esa situación que viví e inmediatamente yo lo tomé y lo hice mío, creyendo esa mentira, creyendo que esa era mi identidad. Pero Dios vino y me la transformó. ¿En qué estoy hablándote? Bueno, te voy a ser un poco más concreta. En mi vida pasada, muchos hablaban y decían que yo era una niña tímida, que yo no era capaz de hablar, que yo no podía dar nada, ni decir nada. Y todo esto fue porque viví un episodio en mi infancia que hizo que yo sintiera que no merecía hablar, que mis palabras no eran bien recibidas, que no tenía por qué hablar. Y todo eso fue por una mirada de mi padre que la malinterpreté e hice eso mío, creando muchas creencias limitantes y mi propia identidad, mi careta, mi identidad falsa. Eso me trajo problemas en mis relaciones, con mis amistades, con las amorosas, con todas las personas que me rodeaban. Claro, es mucho más fuerte cuando es una relación amorosa trae muchísima dificultad. Yo no me conocía realmente, yo simplemente adaptaba lo que otros decían y lo tomaba como mío. Y decía, oh, sí, tienen razón, porque sí, yo hice eso, o sí, me veo como que por ahí, o simplemente rechazaba alguna de esas cosas, pero no me sentaba a reflexionar y decir, oye, ¿será que eso es verdad? ¿Quién soy yo? ¿Qué me define? ¿Quién realmente soy? Y es tan vital y tan importante poder conocerte. Así que voy a empezar ya a compartir 3 puntos importantes. Hay que reconocer que lo que te piensas, esa creencia que tienes del pasado, es una mentira. La mentira que proviene del pasado no te permite avanzar. Estás entendiendo que lo que viviste era tu identidad, pero realmente no lo es. En 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fue solo una etapa de tu historia. No eres tu identidad. Y eso es algo importante que se debe tener. Tu valor no depende de los errores, ni de lo que otros hicieron, ni lo que otros están diciendo, ni lo que otros te están señalando sobre ti. Tu identidad no está arraigada en esa corta etapa de tu vida o aquello que hiciste o por aquello que tú pasaste. Primero que nada necesitas empezar a perdonarte. No importa lo que podrían haber dicho atrás o lo que pudo haber pasado atrás. Debes enfocarte y verte primeramente como tú eres, quien tú realmente eres. Por eso me encanta 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer a Cristo en nosotros. Al reconocer a Cristo en nosotros,
todo lo que vivimos, todo lo que pasó, se hace nuevo. Empezamos a tener una nueva identidad, una identidad correcta, una identidad donde nos muestra que somos hijas, hijos de Dios, que nos se afianzan aún más en quienes nosotros realmente somos. El segundo punto es redefinir desde la verdad. O sea, ¿cómo puedo redefinir esa identidad que yo estaba cargando en mi pasado y aquella que ya Dios me está dando? Esa identidad de que somos realmente hijos de Dios y que podemos andar de acuerdo a nuestra identidad. Hay que elegir conscientemente ver tu nueva identidad, ver tu vida desde los ojos de Dios, no desde tus ojos ni desde las otras personas, sino como Dios lo ve y no desde la herida, que muchas veces nos hemos visto en esa posición de verlo desde la herida. Yo fui una de ellas. Yo me miraba desde la herida. Yo me miraba de acuerdo a lo que yo había vivido en mi pasado. Y como yo no aceptaba ese pasado y no me gustaba y no me agradaba, entonces pues yo me señalaba, yo me juzgaba, yo incluso me la pasaba esforzándome, me la pasaba haciendo miles de cosas para poder conseguir el favor y la gracia de Dios para que pudiera entonces como que remendar aquello que yo había cometido en el pasado, de saber que pues no era una persona merecedora, de que no tenía algo bueno para poder aportar o dar, y entonces tenía que esforzarme, tenía que hacer de más para poder recibir el amor de otras personas. Si quería que alguien me amara, yo tenía que darme y entregarme totalmente y sacrificarme para que pudieran amarme. Y todo esto fue a raíz de experiencias en el pasado, heridas que me quedé allí pensando que el pasado me estaba definiendo y me estaba dando esa identidad que era totalmente errónea. Necesitamos entender que el pasado no tiene poder sobre nosotros, a menos que lo traigamos al presente. Y eso es lo que hace el inconsciente. El inconsciente nos trae eso que vivimos atrás, lo que pasó ayer, lo que pasó hace 3 meses, lo que pasó hace 20 años, lo que pasó hace 15, todo hace lo de hace un minuto atrás. Todo que acabamos de pasar, que acabamos de experimentar, puede tener un poder sobre nosotros si lo cargamos continuamente en este presente, y el inconsciente no lo trae. ¿Cómo no lo trae el inconsciente? Cuando tú vives alguna experiencia fuerte, dolorosa, algo que te marcó, queda como grabada en nuestro cuerpo porque generó una cierta emoción. Y esto queda también en nuestro cerebro, y en el inconsciente el cerebro conecta esa emoción que tú viviste, que sentiste, esa sensación que tuviste en tu cuerpo, la conecta cuando tú experimentas algo similar, parecido a esa experiencia que tuviste, esa emoción que te dio de esa herida en ese pasado, y que estás experimentando alguna sensación, emoción en este momento igual al pasado. Lo que dice el cerebro es como que una alerta, empieza a encender alarmas y decir, esto es peligroso. El cerebro está diseñado para cuidarte, protegerte y para estar activo de cualquier amenaza. Entonces, inmediatamente el cerebro pone sus muros y dice, eso que estás viviendo ahora mismo es peligroso porque nos recuerda a lo que vivimos en el pasado, porque es la misma sensación que tuviste allá, así que ten cuidado. Y tú no la recuerdas. En tu razonamiento, en tu mente, no recuerdas por qué, pero pues hay una alerta, se encendió. Y pues ni modo, es algo automático que no puedes tú evitar, a no ser que tú puedas traerlo a tu inconsciente. Y al traerlo a tu inconsciente, a tu consciente, perdón, del inconsciente al consciente, cuando tú lo traes al consciente y empiezas a trabajar en ello, vas a poder sobrepasar. ¿Cómo es? Lo que tú estás viviendo en el ahora es real. Y ahí es donde Dios puede transformarte. Así que vengo para el tercer punto, el último. Sanar y soltar con propósito. Hay que aceptar tu historia. Hay que aceptar lo que viviste y lo que pasaste como parte del proceso de tu crecimiento que te preparó para lo que estás recibiendo el día de hoy. Muchas veces, y yo me he topado con esto,
Claro, aprendí, ya no lo hago, pero en su tiempo, en mi pasado, no sabes cómo me martirizaba, me daba duro, me culpaba, me trataba súper mal por no haber dicho, por haber dicho, por no haber reaccionado diferente, por no haber respondido, por errores y equivocaciones que tuve. Y no sabes cómo me martirizaba y cómo yo me latigaba y me daba duro cuando el pasado fue pasado. Y si lo hice fue por parte de mi proceso o incluso errores que me llevaron a fracasos y yo, pero ¿por qué yo tomé esa decisión? ¿Por qué no tomé otra? ¿Por qué no hice esto otro? En ese momento era el conocimiento que yo tenía. No puedo juzgarme ni señalarme, simplemente aceptar que ese era el proceso y todo lo que viví durante este punto a me hizo crecer y poder tener la conciencia que hoy en día tengo. Así que debo dar gracias por ese proceso que pasé. La sanación llega cuando agradeces todas las lecciones que has pasado y que has vivido en este proceso. Hay que entender algo. Siempre el ser humano se basa en el inicio y el final. Pero, ¿qué pasa con lo que está aquí en el medio? Ese es el proceso. Y en ese proceso es donde nosotros tenemos lecciones, es donde ocurre la vida, es donde está pasando cosas en nosotros, es donde podemos aprender, es donde podemos sanar, es donde podemos soltar, es donde podemos entregar a Dios y seguir caminando, porque es que este punto final ya estaba escrito, ya tiene un sello, una firme, ya Dios sabe lo que va a ocurrir. Pero de esto de acá, esto es importante y es el presente el que estamos viviendo y que necesitamos aprender a vivir en el aquí y el ahora. No irnos tan acá ni irnos tan acá. Porque si estamos muy aquí vamos a estar en depresión y si estamos muy acá vamos a estar en ansiedad, con miedo. Y ese no es un nivel donde deberíamos estar andando, sino andando en aceptación, en amor, en propósito, caminando seguros de que Dios nos está sosteniendo y esa es la verdadera abundancia. Hay que soltar las culpas y permitir que Dios escriba nuestro futuro distinto a través de lo que tú estás aprendiendo en este proceso y circunstancias. Yo sé que hay muchas que me escuchan, que han pasado por divorcios, que han pasado por mucho dolor, que han pasado por abandono, rechazo, y estas heridas se siguen cargándose, donde trae mucho estrés, mucha ansiedad. Yo quiero invitarte a que puedas abrir tu corazón a Dios y entregar esas cargas a Él. Esto es lo que aprendemos en Renacer del Alma, es lo que yo les he compartido a mis alumnas uno a uno. Hemos estado haciendo meditaciones y oraciones y he tenido una bella y hermosa respuesta de cómo Dios ha obrado en ellas. Yo simplemente soy un instrumento de Dios en el cual puedo ver esa transformación que Dios hace en cada una de ellas y me he motivado a realizar una clase gratuita este 18 de septiembre, jueves 18 de septiembre a las 7 de la noche hora centro, sé que es la misma hora en Perú y en Colombia. Si deseas ser parte, es totalmente gratis. Estaré hablándote los 3 pasos para que puedas vivir en plenitud y en abundancia y estaré compartiendo esos procesos, no a profundidad porque sé que no me va a dar el tiempo en una sola clase. Con mis alumnas hemos tenido sesiones, hasta 6 sesiones con cada una, aprendiendo sobre estos principios de cómo poder sanar, cómo poder vivir este proceso que es la vida, cómo poder llegar a este punto final que es el propósito el cual Dios nos ha llamado a cada uno. Sabemos que el propósito general es que sirvamos unos a otros, pero cada uno tiene dones y talentos específicos que sabe cómo los puede usar para llevar a cabo ese propósito. Y en Renacer del Alma les comparto cómo saber cuál es ese propósito, cómo poder avanzar, cómo sanar, cómo salir de esa ansiedad y de esa depresión para salir adelante a cumplir ese llamado. Así que te invito a que te inscribas, lo voy a dejar aquí en la descripción y en el primer comentario y nos vemos en esa clase y por ahora dejamos aquí pausa divina y nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.